Los padres de la iglesia, ¿quiénes son? Son los primeros escritos cristianos y los pastores de la iglesia de estos siglos. Estamos hablando que cuando usted se refiere a los padres de la iglesia, no necesariamente hermano y hermana se debe de referir o se está refiriendo a personas dentro de la estructura de la iglesia universal de los primeros siglos, sino que usted también se refiere, cuando habla y dice los padres de la iglesia, a escritos cristianos de que escribieron estos santos padres. Estos escritos, donde hay enseñanzas, hay un sentido colectivo de la iglesia y hay fundamento doctrinal, o sea, la ortodoxia cristiana se empieza a construir después de Pablo. Son estos señores los que la construyen. A los padres de la iglesia, a este grupo de hombres, y hubo mujeres también, se les, pero claro, la tradición católica las misa y las omite. A este grupo de personas que les denominamos padres de la iglesia, se les conoce también como los pilares de la tradición cristiana. La palabra padre se aplica al maestro bueno, al que instruye, al que capacita, al que enseña. Y los maestros se consideraban como padres de sus alumnos. El oficio de enseñar, aunque la Biblia y el Nuevo Testamento habla de apóstoles, maestros, pastores, pero el oficio de enseñar correspondía al obispo, o sea, al pastor de la iglesia local en la época de la iglesia primitiva y perseguida. Pero esta denominación de padre de la iglesia posteriormente cayó también o recayó sobre escritores eclesiásticos, o sea, la gente que escribía ortodoxia, eclesiología, a ellos también, que no necesariamente eran pastores de una iglesia o enseñaban dentro de una iglesia, no necesariamente a ellos también, perdón, a estos también se les decía padres de la iglesia. Claro, tenían que ser figuras reconocidas, preponderantes en cada lugar de la tradición eclesial. No a cualquier persona le iban a llamar padre de la iglesia, mucho menos a un hereje. El nombre de padre es de origen meramente eclesiástico, hermanos. O sea, esto no tiene que ver con la relación, aunque sí, bien, sí tiene un simbolismo ahí, la relación en la casa de los padres con los hijos. O sea, no viene de ahí, aunque el principio sí, el principio, porque un padre instruye al hijo. Entonces, el nombre padre, que es de origen meramente eclesial, pero significa en defecto, en efecto, una expresión de amor, de veneración, de respeto hacia los pastores, o sea, hacia los obispos. ¿Qué enseñaban? Porque a estos, los obispos, en la época posapostólica, o sea, después de los apóstoles, a estos se les correspondía o eran los responsables de enseñar la sana doctrina, la ortodoxia a sus feligreses en la iglesia. Por eso el título padre fue aplicado primero a los obispos que enseñaban, después a los cristianos que escribían doctrina. Siguiendo con la idea de los pilares de la tradición cristiana, hoy, siglos después, la Iglesia Universal y la tradición católica romana considera padres de la Iglesia a personas que reunían en su momento estos requisitos.
que contenían una doctrina correcta, o sea, una ortodoxia correcta, una santidad de vida reflejada, que tenían aprobación eclesiástica y tenían antigüedad. A este grupo de personas que ustedes ya van a conocer como padres de la iglesia, a cada uno posteriormente en la historia de la iglesia se le comprobó estas cuatro condiciones. Cuando estos padres hablaban de doctrina, por ejemplo, eran palabras que universalmente eran admitidas dentro de la tradición cristiana. Porque estas personas que hablaban tenían testimonio puro frente al resto de los cristianos. Lo que ellos profesaban era palabra de Dios. Hay un versículo en Corintios que habla no específicamente habla de padres. Si alguien me lo lee, por favor. Lo que pasa es que ahí Pablo está hablando. Creo que está hablando de los dones. A ver si alguien rapidito me habla, me lee el versículo. Por favor. El primero, hermano, no se peleen. Amén. Porque Léalo. aunque tengáis, 1 Corintios 4:15, ¿verdad? Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Gracias. A Pablo se le consideraba un maestro. Él se considera padre de algunos. Y bueno, de ahí también extrae esta idea de llamarle padre de la iglesia a aquellas personas que escribieron o que cumplían las condiciones que ya vimos: ortodoxia, santidad, aprobación eclesial y antigüedad. Mire, cuando una persona recibe de labios de otra algo, es llamado hijo de aquel que le instruye. Es la relación entre maestro-discípulo. Hoy la llamamos así, maestro-discípulo, pero antes era padre-hijo, figurativamente, pero era una instrucción. Le enseñaban vida a la gente a través de su testimonio. Las palabras son las hijas del alma. Por eso llamamos padres a los que nos han instruido. Y todo el que es instruido es, en cuanto a su dependencia, hijo de su maestro. Clemente de Alejandría dijo esto. Repito, este es un pensamiento de San Clemente. Las palabras son las hijas del alma. O sea, lo que se dice, lo que se enseña, lo que se instruye. Por eso llamamos padres a los que nos han instruido. Y todo el que es instruido es, a su vez, en cuanto a su dependencia, hijo de su maestro. En la antigüedad, el oficio de enseñar, repito, ya lo dije, era para los obispos. Ellos fueron los que se conocían como padres. Entre comillas, porque es una palabra figurativa, pero el principio es el mismo. Relación padre-hijo, relación maestro-alumno. Ahora, el concepto padre, no el concepto padre de la iglesia, ojo, el concepto padre fue establecido en el siglo V a finales por San Gelasio, el papa que estuvo, que consideraron papa entre el 492 y el 496 después de Cristo. Ahí nace el concepto padre para los obispos que enseñan. Se conoce como padres a los escritores de los primeros 7 siglos, ya lo dije. Estos han sido testigos de la fe universal por su doctrina y por su santidad de vida. Los escritos más comunes en aquella época eran cartas, como las del Nuevo Testamento, predicaciones o homilías o algún tratado.
y escritos en griego. Porque recuerden que los primeros cristianos adoptan no solo como lengua común, sino como la lengua para escribir tratados religiosos al griego. Algunas características de los padres de la iglesia, que todavía no hemos visto quiénes son. Uno, testigos de la tradición. Los padres de la iglesia son escritores de los siglos I, II en adelante, cuyas enseñanzas pueden considerarse un eco directo de la predicación de los apóstoles, sobre todo aquellos padres de la iglesia que estuvieron más cerca del siglo I, que ya los vamos a conocer quiénes son. Otra característica de los padres de la iglesia es su fuente de fe. Claro, los padres de la iglesia, por su testimonio, por estas personas, por su condición, fueron fuente de fe para otros, por lo que ellos decían, por lo que ellos hablaban, por lo que ellos escribían. Otra característica de los padres es la doctrina uniforme. A pesar de que Roma era tan inmenso y los padres de la iglesia no solo aparecieron en una región del Imperio Romano, sino diseminado por todo el Imperio Romano, presentan ideas uniformes en su doctrina, sobre todo al finales del siglo I y II. Soy reiterativo aquí. Las características esenciales para ser considerado un padre de la iglesia eran correcta doctrina, santidad de vida, aprobación eclesiástica y antigüedad. Entre más cerca del siglo I están, no voy a decir que eran más santos, pero eran considerados propiamente padres de la iglesia. Bueno, ¿qué se hablaba en Oriente? El griego. Entonces, como es lógica, vamos a estudiar los padres de la iglesia de origen de lengua griega. Pero ya cuando Roma se convierte no solo en la capital, era la sede del obispo de Roma. Ya cuando este se convierte en el obispo, en el primado de Roma, o sea, en el principal obispo, posteriormente llamado papa, ya la iglesia ve la necesidad de escribir tratados en latín. Por eso es que después aparecen, en la lengua en latín, los padres griegos y los padres ahora latinos, porque ellos empiezan a escribir en latín sus escritos, sus homilías, sus enseñanzas. En el sílabo, perdón, ya hacía una pregunta. ¿Por qué estamos estudiando esto? ¿O por qué deberíamos de estudiar? Bien, primero, porque estudiar los padres de la iglesia, estimados, nos fundamenta la fe, o sea, nos dan raíces más profundas de nuestras creencias. Los padres de la iglesia son una raíz de los orígenes del cristianismo y trazan nuestros orígenes desde el Nuevo Testamento hasta nuestros días, sobre todo los primeros 7 siglos. Los padres de la iglesia nos ayudan a lidiar con las herejías, incluyendo herejías actuales, como por ejemplo la de los testigos de Jehová, porque ya este tipo de doctrina aparece en la época de los padres de la iglesia. Atanasio, Basilio de Cesarea luchan con la idea de que Cristo y el Espíritu Santo fueron creados, al estilo de la doctrina de los testigos de Jehová. Entonces imagínense, los testigos de Jehová aparecen en el siglo IX, perdón, XIX, finales del XIX. Esta doctrina que ellos profesan ya es herejía en el siglo II, siglo III. Entonces nos ayudan a lidiar con las herejías actuales. Los padres entienden la naturaleza del pecado porque ellos predicaban esto también, enseñaban mucho acerca del pecado.
El punto es que leer los padres de la iglesia no beneficia por conocer mejor y ver cómo, perdón, la gracia de Dios cambia la voluntad, nuestra voluntad y nos atrae a Cristo. Los padres de la iglesia predicaban mucho en contra del pecado, sobre todo en un mundo donde el paganismo era muy fuerte. O sea, era una lucha constante entre la iglesia y el paganismo y las herejías. ¿Por qué estudiar los padres de la iglesia? Porque con ellos aprendemos también la práctica de la santidad. La santidad de los padres de la iglesia se ejemplifica a través de su profundo compromiso con la fe, con la defensa de la doctrina, o sea, con la apología. Por eso vamos a estudiar los padres apologistas. Con su vida heroica, incluyendo que ellos no importa ser arrojados al foso de los leones o al circo romano y ser devorados. Había una virtud heroica. No les importaba eso. Servían en la iglesia. Aunque la santidad no se limita a ejercicios meramente heroicos, sino también a manifestar y a mostrar el amor cotidiano, la humildad y la búsqueda constante de la voluntad de Dios. Por cierto, ahí está la imagen para los que están viendo la pantalla. La portada de la Biblia de Estudio Patrística que les digo yo. Esta Biblia lo que hace es que los comentarios de los versículos de la Biblia son citas de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia entendían las escrituras, aunque claro, no todos eran exégetas. Muchos mostraban algún problema hermenéutico en su interpretación, pero era evidente el amor a la palabra de Dios de los padres de la iglesia. Este es un cuadro resumen de todo lo que vamos a ver. Vamos a ver los padres de la iglesia en la introducción, los apostólicos, los apologistas, vamos a ver algo de las escuelas, las herejías, los concilios ecuménicos, los padres griegos, latinos, todos estos temas vamos a cubrir en este curso, incluyendo los videos y el libro. Bien, vamos a hacer un alto aquí. Antes de irnos de receso, un par de preguntas, comentarios, aportaciones. Hermano Daniel, Dígame. sí, yo tengo una pregunta. Mire que entiendo yo que los padres de la iglesia combatieron mucha apostasía, perdón, o herejías. Dentro de ellas lo de Arrio, ¿no? El arrianismo. Ahora, ellos en sus inicios son una especie de cónclave, surgen de la iglesia católica, son una especie de concilio donde ellos se hacían sus propias análisis. Ok. Sí, le respondo. Padres apostólicos, perdón, los padres de la iglesia, es un título que se crea hasta el siglo XVII. Antes solo se le consideraban santos padres o padres. ¿A quiénes? A los que cumplían estas 4 características que ya mencioné. Primer punto. Segundo punto. Con la muerte y desaparición física de los apóstoles de Jesús, se levantan nuevas generaciones de discípulos de Jesús. Y estos empiezan a escribir y algunos a testificar con su vida la presencia de Cristo en sus vidas. Valga el juego. Algunos escriben, a otros les escriben sus predicaciones. Pasamos de una iglesia apostólica a una iglesia perseguida a una iglesia oficial. Pero ya desde la época de Pablo, cuando él escribe a Tito y a Timoteo, ya la iglesia tiene una pequeña estructura. Obispos, diáconos, presbíteros o ancianos.
Para el siglo II, finales del I, principios del II, la estructura eclesiástica era obispos arriba y abajo ancianos y diáconos. Presbíteros. Un obispo, digamos que usted, Eric, era un obispo. Usted podía tener 2 o 3 presbíteros o presbiterios a su cargo. Y el presbítero era como el pastor de una iglesia local. Entonces así se empieza a jerarquizar la iglesia. Hasta que se vuelve oficial a finales del siglo IV. La iglesia ya se empieza a conocer como Iglesia Católica Romana. Pero ya hay una estructura en Roma. Los padres de la iglesia son otra cosa. Pertenecen a la iglesia, pero no como una estructura. Porque estos personajes van a salir dependiendo de la circunstancia que está ocurriendo. De repente ya son parte de la estructura y no eran conocidos como padres de la iglesia, pero escribe algo, lucha contra alguna herejía, es comprobada su santidad de vida, su doctrina, y se considera padre de la iglesia. Entonces, no es que necesariamente, como está de moda esta palabra del conclave, no es que necesariamente la estructura jerárquica de la iglesia romana del siglo V, VI, crea estos padres, no, porque ya desde finales del siglo I ya hay padres de la iglesia y todavía no existe la iglesia católica romana como tal. No sé si me expliqué. Sí, excelente. Sí, porque el tiempo que surge es mucho tiempo atrás, porque algunos murieron en el año 155 y todavía no estaba la iglesia oficial. Por Sí, ejemplo, mire, yo les mencioné ahí, la iglesia deja de ser perseguida en el 311 después de Cristo. Se vuelve oficial en el 396 después de Cristo. Al primer obispo de Roma, que ya le denominan padre de la iglesia, aparece a finales del siglo V. Pero ya a finales del siglo V, la iglesia se llama Iglesia Católica Romana. Hasta antes solo era Iglesia Católica, o sea, Iglesia Universal. Karen Gutiérrez, adelante. En este sentido, hermano, ¿en qué momento los católicos dicen que el primer papa fue el apóstol Pedro? Entonces, ¿y si la Iglesia Católica Romana aparece hasta ahí? Sí, O sea, sí, ¿quién según ellos es, después del apóstol Pedro, quién es el papa bien. que sigue después de él? Hay una lista de papas. Ayúdenme ahí, la googlea. Mire, la misma tradición empieza a rastrear estos personajes. El obispo de Roma, el primero, según la tradición católica, fue Pedro. Pero hasta el siglo V, al obispo de Roma se le considera el papa. Hasta antes solo el obispo de Roma. Entonces lo que hace la tradición católica es simple, Karen. Rastrean los obispos desde Pedro hasta este señor que no recuerdo si es Inocencio, por ahí. Y a todos esos obispos le llaman padre, papa, el papa. Pero antes no era conocido como papa, sino como el obispo de Roma. Ya cuando Roma, perdón, ya cuando el obispo de Roma se convierte, el cristianismo se convierte en religión oficial, y ahora el que no era cristiano, si negaba la fe, lo mataban, porque casualmente, hermano,
la iglesia, el cristianismo pasa de perseguida a perseguidora. Según la tradición católica, San Pedro fue el primer papa, San Lino el segundo papa, San Anacleto el tercero, San Clemente el cuarto. Pero ya le voy a buscar el nombre de la persona que la tradición católica lo llama el primer, ya lo llaman papa. Antes solo era primero. San León I el Grande, año 440-461. Ya le llaman el papa. Pero antes solo era el obispo de Roma. Lo que pasa es que la Ahí, misma tradición cristiana es que le pone ese nombre. ahí la elección del Papa no era con cónclave y todo eso, sino No, que no, ya ahí comienza ahí no, en... no era así. No era así. Era de otra manera. Eso viene más o menos desde esa fecha. Algunos hasta de dedo fueron electos. No crean que esto del cónclave siempre existió. Eso no es tan antiguo como la misma estructura de la iglesia. Eso es más que todo de la iglesia medieval. Ya, en estos primeros siglos, no. Y lo que corresponde a los padres de la iglesia tampoco. Ahora, no confundir, por eso les digo. Lo que estamos estudiando en este curso es el corazón de la teología cristiana, protestante y católica, o los inicios de esa teología en los padres de la iglesia, en estos personajes que así se llaman, los padres de la iglesia. Unos más santos que otros. No sé si tienen alguna otra pregunta. Mano Daniel, Dígame. en las características de los padres de la iglesia aparece un punto ahí sobre que habla de la tradición. Entonces la tradición dice es el eco del directo de los apóstoles, es decir, porque leemos, ¿verdad? Cuenta la tradición que los apóstoles, por ejemplo, fallecieron de esta forma, fueron asesinados de esta forma. Ese es el testimonio directo entonces de los apóstoles, de la primera generación de apóstoles, cuando habla de la tradición. Estas personas que fueron discípulos de los apóstoles, claro que son una evidencia testimonial de dichos apóstoles. Ellos, Irineo, por ejemplo, vamos a estudiar algunos, fueron discípulos directos de los apóstoles de Jesús o de segunda generación. Pero ¿quién dice esto? Es la tradición. Es la tradición. Y mucha de esta tradición está escrita. Por eso es que es tan fuerte. Ahora, para nosotros, como evangélicos, la tenemos como fuente de nuestra fe, pero no en primer lugar, sino en un segundo escalón. Para la tradición católica sí está en un primer escalón. Perdón, para la Iglesia Católica, la tradición está en un primer escalón. Para nosotros está en un segundo escalón. No voy a anteponer la epístola del apóstol Pablo a los romanos a la epístola de Bernabé a los romanos. No la voy a poner de la misma categoría. ¿Me explico? Alfredo fue que preguntó, ¿verdad? Sí, sí, profesor, ya entendí. Entonces ya. Ahora, en las características, la misma tradición de la iglesia es que establece estos requisitos. A través de los registros escritos y testimoniales, se empieza a evidenciar quién podemos considerarle padre de la iglesia y a quién no. Su doctrina, o sea, lo que escribió, su erudición, su santidad de vida, su reputación y su antigüedad. Entonces,
Un obispo, por muy santo como San Francisco de Asís, del siglo XI o del siglo XIII creo que es, no lo podemos comparar con Justino Mártir del año 150. Aquel es un santo de la iglesia, este es un padre de la iglesia. Y no todos los papas son padres de la iglesia. De hecho, hay muy pocos en realidad. Pedro era un apóstol. Clemente sí fue un padre de la iglesia, pero no todos los papas. Ahora, no confundan padre de la iglesia con la figura del papa o del primado de Roma. Son dos cosas diferentes. Un padre de la iglesia inclusive podía ser alguien no religioso. Adelante, Gerson. Sí, Pero mi sí que pregunta, no religioso, pero sí un hombre o mujer consagrada en la fe. Oh, eso sí, ¿verdad? sí, mi pregunta es con respecto, bueno, que el nombre de padre, pues era alguien que enseñaba y se les conocía como obispo, ¿verdad? La pregunta mía es porque estos primeros padres que vamos a estudiar se les conoce esposa en sí por el hecho de que la palabra dice que el obispo sea marido de una sola mujer, eh, tenían familia, tenían esposa, hijos, y porque la Iglesia Católica nos ha enseñado de que el que es padre, pues se consagra y bueno, uno Sí, ha escuchado eso, ¿verdad? Y no se casa. Entonces, no sé si de los primeros padres que vamos a estudiar, de los nombres que vamos a estudiar, hay algunos que tenían esposa o no tenían esposa. sí, eran casados porque este mandamiento del no casarse es posterior. No es en esta época. ¿Cómo es que se le llama del celibato? A ver, el sacramento del celibato. Dentro de la Iglesia Católica, el matrimonio es uno de los 7 sacramentos, pero dentro de la Iglesia Católica hay un requisito del celibato. Ese es posterior, Gerson. No necesariamente un padre de la iglesia tenía que cumplir este requisito, porque no estaba dentro de los cánones. ¿Me entiende? O sea que es que la práctica del celibato es hasta más o menos el año 1100, 1200. Gerson. Entendido, profesor. Y los padres de la iglesia son mucho antes que esto. O sea que eso no tiene nada que ver. Antes los obispos se casaban. ¿Otra pregunta? ¿O continuamos? Vamos a continuar. Bendiciones. Adelante, adelante. ¿Quién habló? Mavis, Dígame, Mavis. solo una observación, pastor, ¿por qué solo en la iglesia católica ha seguido el nombre de padre o obispo y en la iglesia cristiana no? Bueno, le cuento. El título obispo sí ha seguido dentro de la iglesia evangélica. De hecho, la iglesia pentecostés, cierta iglesia pentecostal, no toda, los luteranos, los reformados, los anglicanos mantienen el título de obispo. La iglesia de santidad mantiene el título de reverendo. Pero hay otras denominaciones evangélicas que sí tienen obispos. Y el título padre
no lo tienen porque ese está más relacionado con la tradición católica meramente. Y recuerde que en el siglo XVI, con la separación del protestantismo, se rompe todo vínculo con el catolicismo romano. Y ya lo vimos en la clase de catolicismo y reforma, ¿de acuerdo? ¿O no había llevado a clase? ¿Quiénes ya llevaron a esa clase conmigo? Teología católica y reformada. Amén. Ya la llevamos, profesor. La llevamos el año pasado. Sí, Maybe dije que no la ha llevado. Ah, pues la va a llevar. Obispos sí hay dentro de la iglesia evangélica. Igual que reverendos. Padres no. Ahora, no confundir que al párroco de mi capilla aquí en la aldea le llaman el padre. Pero una cosa es que al cura del pueblo le llamen el padre y otra cosa es padre de la iglesia. sí, así es. Tampoco no confundan eso. Nosotros estamos estudiando escritos y testimonios de fe de hombres ilustres de los primeros 7 siglos de la iglesia, de la historia de la iglesia universal, que lucharon contra herejías, lucharon contra enemigos externos, propusieron la doctrina, fortalecieron algunas doctrinas, etc. Hablaban del pecado, de moralidad, del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero no confundir que al párroco del pueblo le digan padre. ¿Ok? Ustedes ya deberían de saber eso. Que o sea, Sí. a él le dicen el padre de la iglesia, está bien. Pero esta clase no tiene nada que ver con eso. No, no, Karen, no me confunda el padre del pueblo con esta clase padre de la iglesia. O sea que el nombre padre en la iglesia católica viene como por una tradición, pues, Correcto. pero Por no es esta que por... le mencioné, Sí. que al obispo que se dedicaba a enseñar le llaman padre después. Ujú. Y que hasta en el siglo XVI, antes solo se lo denominaba padre. Después de la reforma se le denomina padre de la iglesia. ¿A quiénes? A un grupo exclusivo de personas entre los siglos 1 y 8 de nuestra era. Lick, si nos puede ayudar con aquel pasaje bíblico que dice que no llame padre a ninguno, quizás puede haber una mala interpretación. Cuando habla referente a que solo hay un padre, pues, que es Dios, y explíquenos un poco de eso para así nosotros estar un poco más persuadidos de este tema. Mateo 23:9. ¿Qué dice Mateo 23:9? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahora les pregunto yo, hermano, ¿y a su papá entonces cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir a mi papá? ¿No le puedo decir padre entonces? Sí se puede. Tiene que ver con el contexto del versículo, hermanos. Tiene que ver con el contexto del versículo. Hay que estudiarlo. Pero aquí padre es un término figurativo porque la relación es maestro, Alguien que enseña. alguien que enseña. Maestro, y entonces cabe ahí cuando los evangelistas, he oído a varios evangelistas que dicen, yo tengo tantos hijos aquí, dice, porque Ah, se reconciliaron con ellos. bueno, fíjense que hoy dentro de la iglesia evangélica ya es muy común llamarle hijos a los discípulos
o a los maestros o pastores padres. Él es mi papá espiritual o mi padre espiritual. Ujú. Yo insisto, hay una relación, me imagino, un vínculo de maestro-discípulo. Y algunos llegan a esta dimensión por el respeto, la admiración, el cariño, el amor que se le tiene a determinado personaje como para yo llamarle padre. No quiero decir que ellos estén equivocados, estén en la razón. Tampoco quiero desmentir lo que dice Mateo, pero es que ese es otro contexto y habría que estudiar ese contexto. ¿Por qué Jesús le dice a su audiencia: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos? Pero resulta que Jesús dice: ni sean llamados maestros, porque uno es el maestro. Yo no sé si me escucharon. Bueno, entonces los que son maestros no permitan que les digan maestro, porque ese versículo ahí dice. Hoy creo que es parte del movimiento apostólico y profético, porque no todas las denominaciones utilizan esta nomenclatura. Sara dijo que tiene que ver con algo de respeto. Sí, hay hermanos que por pura iniciativa, yo he escuchado a alumnos míos que dicen mi padre espiritual. Y yo no tengo problemas con eso. Yo creo que hay que darle un poquito más de pensamiento. Ahora, no nos vayamos muy a la tangente. Estamos con los padres de la iglesia. ¿Por qué a este le llamaban padre de la iglesia? Porque Bueno, Daniel, escribió. tengo una opinión ahí. Ajá. No, perdón que lo interrumpa. Yo pienso que lo que estamos hablando sobre por qué le llaman padre, Jesús se estaba refiriendo a que nosotros no pudiéramos tomar esos títulos como padre o maestro, pero en el ámbito espiritual. De eso es que está hablando Jesús. Es en el ámbito espiritual que no podemos llamarle padre a una persona. Esa es mi opinión. Hermano Daniel, es que ahí de lo Ajá. que Jesús está acusando a los escribas y a los fariseos, porque ellos con todo usaban, ¿verdad? Esto de las filacterias, ¿verdad? Todo esto que usaban, y ellos se creían más que los demás. Entonces, en ese sentido es que el Señor les dice que estas personas quieren que se les llame padres o que se les llame maestros, más que todo por tener títulos, no porque en realidad sus vidas tengan ese testimonio de ser verdaderamente padres o maestros. Correcto. Entonces, la tradición cristiana llama a este grupo de personas padres de la iglesia porque escribieron doctrina, porque muchos estaban más ligados a los primeros discípulos de los apóstoles de Jesús por su santidad de vida y por el testimonio de la congregación o de la tradición. Lógico, no todos eran perfectos. San Agustín era mujeriego, era filósofo, fue hereje, fue casi gnóstico, pero fue uno de los más ilustres teólogos de la iglesia. Ya adulto, bien pasado en años, hizo sus votos de castidad y todo eso. Pero muchos habían tenido familia. Uno estudia muchos de los padres de la iglesia por su testimonio, sí, por su santidad de vida, pero más los estudia por su doctrina.
Entonces aquí viene la diferencia entre el enfoque evangélico y el enfoque católico. Pongan atención. Nosotros estudiamos más su teología, Sandra, su propuesta teológica, su vida. Pero desde el punto de vista católico se enfocan más en su santidad, en su persona. Y en su veneración también, creo. Pero eso va más adelante, sí. Claro, y en la veneración, algunos son venerados. Algunas parroquias, algunas iglesias, algunas regiones tienen a santo patrón, a Clemente, por ejemplo, de Alejandría. Nosotros no los vemos así. Nosotros estudiamos más su doctrina, su aporte teológico. Entonces yo creo que ya me están agarrando la onda, como dicen los chavos, por dónde van los tiros en esta clase. Lico, o sea que a eso se refiere cuando el Señor dice que no llamemos a nadie más padre, porque hay gente que venera al ser humano y no puede ser un Dios el ser humano. A eso se refiere nuestro Padre Celestial, que el único Padre Celestial solo es Dios. No existe ser humano que podamos ser así como lo hace el católico, el Santo Padre. Eso no existe para nosotros. Correcto, para nosotros no lo vemos en esa dimensión. Ahora, esta materia dentro de la teología se llama patrología. Repitan conmigo, patrología. Patrología. Es la ciencia del estudio de los padres de la iglesia. Hablemos de esta palabra. Padre viene de la palabra griega part y logos significa doctrina. La palabra patrología, que está formada por estos dos términos griegos, vino a significar la doctrina de los padres. ¿Qué es lo que estudiamos nosotros? La doctrina de los padres de la iglesia. Repito, no estudiamos la doctrina del Papa, no estudiamos la doctrina del cura del pueblo allá de Talamandapio. No. Estudiamos la doctrina de los padres de la iglesia. Ahora, al estudio de la vida de los padres se le conoce como patrística, cuando está centrado el contenido teológico de sus escritos como fuente de gran valor para el dogma cristiano. Y la patrología la vemos desde el punto de vista de sus vidas y sus obras. Ambas ciencias son correlacionales, se estudian tanto del lado católico como protestante, y lo único que cambia es el enfoque que le dan nosotros y ellos. Ahora, hasta el siglo IV, el concepto padre, ojo, se aplicaba a los obispos. Pero después del siglo IV, o sea, ya en el V, algunos sacerdotes ya se les llamaba padre. Por eso es que quedó en la tradición católica llamarle a un sacerdote, a un cura, padre. La tradición va convirtiendo esos conceptos. Ojo, pero un grupo exclusivo es el llamado padre de la iglesia. En esta ciencia de estudiar los padres de la iglesia, tenemos que distinguir tres conceptos. Patrística, que se refiere al estudio teológico y a la dogmática de los padres de la iglesia. Patrología, que significa que se enfoca en el estudio de la vida y la parte histórica de los padres. Y la historia literaria, que básicamente es las obras, la perspectiva literaria de sus escritos. Son tres ciencias dentro de la historia del cristianismo que se estudian. De hecho, son especialidades dentro de la teología. Entonces, se utiliza para indicar el tiempo de los padres las expresiones tanto patrísticas como patrístico.
Se utiliza para el tiempo perteneciente a los escritos también y al pensamiento. Ojo, y aquí es donde ustedes tienen que entender algo, hermano. Miren esas tres palabras. Padres, o sea, personas, escritos y pensamiento. Cuando ustedes les pregunten por ahí, ¿qué estás haciendo los viernes de 6 a 8? Ah, estoy estudiando los padres de la iglesia. Entonces se pregunta a la persona que les hizo ese interrogante. ¿Y quiénes son los padres de la iglesia? Ah, es Julanito, el párroco de la iglesia, allá que está en el Parque Central. No. Los padres de la iglesia son personas de la historia, sus escritos y su teología de los primeros 7 o 8 siglos de la historia de la iglesia, que propusieron doctrina, que vivieron muchos una vida de santidad, que algunos fueron cercanos a los apóstoles de Jesús y que mantuvieron un testimonio frente a la congregación. Esos son los padres de la iglesia. Y eran los obispos originalmente. En el siglo V era cualquier cura que le llamaban padre. Y en el siglo XVI se crea la materia los padres de la iglesia para estudiar la vida, la obra y la teología de estos señores, que todavía no he mencionado quiénes son. Ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la importancia de este estudio? Fíjense bien, uno estudia a los padres de la iglesia por la riqueza cultural, espiritual, apostólica, teológica de estas personas que de alguna manera nos pueden servir para el hoy. El estudio de la patrología, o sea, de la vida y los escritos de esta gente, se puede hacer de una forma en manuales, sí. Hay manuales como el libro de texto que van a leer. Pero si usted ya quiere ver la doctrina de cada uno en forma individual, tiene que leer textos de los padres. Mire, hay una serie de libros de estos hombres. Wow, si solo San Agustín, creo que tiene 36 volúmenes en una obra. Cada volumen como de 600, 700 páginas. Si usted quiere conocer el pensamiento de San Agustín, tendría que leerse como 50 libros solo de él. De Santo Tomás hay otra lista. Ok, entonces aquí pongan atención a esto que viene. El orden el orden a la antigüedad. La clasificación de los padres de la iglesia. Vamos a estudiar dos clasificaciones simultáneamente. La primera, los padres de la iglesia se pueden estudiar de acuerdo al periodo de tiempo. De esta manera, podemos estudiarlo en tres partes. Uno, los padres apostólicos del siglo I y II, los padres apologistas de los siglos II y III, y la época de oro de los padres de los siglos IV al VIII. Esta es una manera de estudiar los padres de la iglesia, de acuerdo a los periodos de la historia. Escriba eso. Dos, la otra forma de estudiarlos es por el origen geográfico de los padres de la iglesia. Hay dos tipos de padres por el habla. Los orientales de habla griega y los latinos occidentales. Los que vivieron al oriente del Imperio Romano y los que vivieron al occidente del Imperio Romano. Para mí la mejor forma de estudiarlos es esta, pero podemos combinar ambas. Porque de repente vamos a estudiar los padres apologistas griegos y los padres apologistas latinos.
Miren, esta es la lista de padres griegos. San Clemente, San Ignacio. Los más famosos son San Gregorio Nacianceno, San Basilio el Grande, San Atanasio y Pico de Oro, San Juan Crisóstomo. En el lado de la Iglesia Latina, los más famosos son San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno. Ok. Yo creo que esto lo vamos a ver la otra semana. Pero el tema aquí es todo esto que vimos en la introducción, hermanos. Primer tema, los padres apostólicos. ¿Quién ya vio el video de la Didache? ¿Quién ya vio el primer video? Amén. Rudy, ¿usted ya Sí. vio el video de la Didache? Sí, lo vi así. No lo he analizado, solamente lo vi. Okay. Por ¿Y qué primera es la vez. Didache? ¿Es una persona? ¿Es un escrito? ¿Qué es? Didache dije que significa enseñanza. Ok, entonces Enseñanza fíjense de los bien. apóstoles. Correcto. Hermano, nosotros en los padres de la iglesia vamos a estudiar personas, pero sus escritos. No todos, Sandra, no todos los que se les conoce como padres de la iglesia son personas, fíjese, sino son escritos. Cuando vean el video de la Didache, que Rudy ya lo vio, pero no lo ha analizado, la Didache no es una persona, es un escrito, pero entra en la categoría de los padres apostólicos, que es lo que vamos a ver en primer lugar la próxima semana. Vamos a seguir el orden de la primera clasificación. Los padres apostólicos, los padres apologistas y la época de oro de los padres. Y vamos a introducir la otra clasificación dentro de los padres apologistas. Ahí los vamos a dividir. Los apologistas griegos y los apologistas de habla latina. Bien. A ver, quiero escuchar a Erling, a Vile, a Ninoska, a Kenis, a Mevis, a Didier, a Sara Ramos, a Rosales, a Heidi. A ver, los quiero escuchar. Preguntas, comentarios. Tengo 15 minutos todavía. Le doy 2 minutos a cada uno y los evacuo a todos. Pastor, solo una observación cuando estaba leyendo los santos ahí en la Iglesia Católica son, mencionan algunos nombres de los que leyó cuando están ellos en los rezos. Sí, es que como le digo, muchos de estos que son padres de la iglesia también son santos dentro de la Iglesia Católica. Pero ese no es el objeto de estudio nuestro. Nosotros no lo vemos así. Sí, claro, porque aunque ellos lo vean así, nosotros no. Ya entendí esa Correcto. parte. Sí, son santos. Por ejemplo, San Agustín es un santo dentro de la iglesia y es venerado, pero nosotros lo vemos como el doctor de teología. Sí. Sara Ramos, adelante. Hermano, no sé, pues, si estamos haciendo la referencia con lo de la Iglesia Católica, hablando de lo que son los santos. Como dice usted que hay varios nombres, ¿verdad?, de los padres de la fe que se catalogan como santos, San Jerónimo, San Agustín, Entonces, yo lo veo, hermano, que esto viene a ser como una forma de avalar esa doctrina, pero por error del pueblo, como dice la palabra, que por falta de conocimiento, ¿verdad?, el pueblo de Dios pereció. Entonces, creo que si nosotros estudiamos conforme a la verdad y a la luz de las escrituras, podemos como aclarar esta situación de hacer la diferencia entre un dogma del santo en la Iglesia Católica con lo que verdaderamente quiere decir el padre de la Iglesia.
que es como los cimientos o una historia previo al renacimiento de la reforma del Martín Lutero, que tuvo mucho que ver también para que se viniese a hacer este movimiento, ¿verdad? El movimiento evangélico. Sí, es que miren, no podemos ocultar nuestras raíces cristianas. Y dentro de esas raíces cristianas está el catolicismo romano. Claro, la diferencia se hace en el siglo XVI. Pero han pasado tantas cosas del siglo XVI a hoy y pasaron del siglo I al siglo XVI que realmente es bien complejo este tema. Ahora, cuando usted dice avalar, la cuestión es que la doctrina cristiana en general se fundamenta o inicia con los padres de la iglesia. Antes no existía la doctrina de la Trinidad. No existía la doctrina del Espíritu Santo y son los padres de la iglesia que van construyendo esa teología. Por eso es que es necesario estudiarla. También si usted gusta o si gustamos, podemos estudiar su vida y vamos a aprender algunas cosas. Llámelo San Agustín o Agustín, yo creo que es intrascendente. Ahora, que todos son considerados dentro de la Iglesia Católica santos, ya es cuestión de ellos. Nosotros los estudiamos así como usted estudia a Lutero, a Calvino, a John MacArthur, ¿verdad? Daniel Barahona, o sea, usted los estudia así. Usted estudia su pensamiento, su teología. Santo. ¿Verdad? Usted a su pastor lo estudia de alguna manera. Lo mira como ejemplo, mira la doctrina que él tiene, etcétera, etcétera. Algo aprendemos de ellos. Así como de estos hombres aprendemos algo. Sí, no podemos desestimar el título San en ellos. Pero no ocurre nada, hermano y hermana, si usted le llama a San Agustín. De hecho, es que no le puede llamar de otra manera. Puede llamarle Agustín de Hipona si gusta. Yo estoy estudiando San Agustín de Hipona, dice usted. Está bien. Que fue un padre de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la que se llamaba en aquel entonces católica. Que después se llamó apostólica y romana, y ese es otro asunto. Pero no piense tampoco que al estudiar los padres de la iglesia es que usted está estudiando doctrina católica, romana y apostólica. Porque la doctrina evangélica tiene las mismas raíces de la iglesia católica, apostólica y romana. ¿Y cuáles son estas raíces? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la tradición cristiana, o sea, los padres de la iglesia. Por eso es que nosotros la estudiamos. A ver, otra pregunta, comentario. Lee, Dígame. buenas noches, hermano. Fíjese que respecto a la palabra santo, los primeros padres de la iglesia fueron los apóstoles de Jesucristo. Ah, no, ellos no son considerados padres de la iglesia. Ellos son considerados apóstoles de Jesucristo. Porque en sus escritos en la Biblia salen como Pero San sí son Pablo. considerados santos dentro de la iglesia católica. Y también el título que es cierto lo que dice usted. El título que aparece en la Biblia dice el Evangelio según San Lucas. Pero esa es tradición católica romana.
haciendo referencia a santo, su vida íntegra. Correcto, porque ellos son considerados santos, apóstoles, pero no están en la categoría de padres de la iglesia. Pero es que el término santos también puede referirse a todo aquel que cree en Cristo, porque Pablo en ciertas cartas decía a los santos de la iglesia. Entonces no es que es algo específicamente a una persona. Es que ustedes no tienen que confundir la vida en santidad con la veneración que hay hacia ustedes por tener una vida en santidad. Porque ahí entran en la categoría de santos, por cierto. No todos los católicos son santos. Porque para ser un santo de la iglesia, la misma tradición le pide a usted un milagro. Usted sabe el término canonicidad, ¿verdad? Juan Pablo II es un santo de la iglesia. Correcto. No solo fue el Papa, sino fue un santo de la iglesia porque, según los católicos, a él se le demostró un milagro. Pero eso no tiene nada que ver con esta clase. Estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, gracias por sus preguntas. Tengo espacio para más. A ver, ¿qué quiere preguntar o hablar? Bueno, es que como es una clase un poco usual, entonces estamos escuchando para poder comprender, ¿verdad? Más allá de lo que se refiere santo, porque creo que la mayoría de las veces usted le habla a alguien de San Fulano, está prácticamente lo asocia a la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces es algo que estamos como empezando a aprender de nuevo. Porque como dice usted, el término canónico de la iglesia, la canonicidad es, por decir el beato San Diego, por decirlo así, es cuando le ven que hace obras, milagros después de la muerte y por eso lo declaran santo en la canonización, pero creo que es un tema muy interesante donde vamos a aprender y hay que sacarle, como dice usted, pues el extracto y el jugo a esta clase. Por ejemplo, Justino Mártir, un padre apostólico, murió en la hoguera. Creo que murió en la hoguera o si no... No, creo que fue en el circo romano que murió. ¿Por qué? Por su fe. La mayoría de padres apologistas murieron por defender el evangelio. Está en los videos ese, pastor. Creo que sí hay un video de Justino Mártir, Sí. ¿verdad? Ahí lo van a ver. Que él lo iban a quemar y le pidieron, pues él como que hizo más bien referencia a hablar más para que le hicieran el castigo, lo mataran más ligero. ¿Le puedo decir algo, hermano? De hecho, no sé cómo lo van a tomar, pero a finales del siglo I y en el siglo II, si usted no moría quemado, apedreado, comido por las bestias o pasado por espada en el circo romano, entonces usted no iba al cielo. Esa era la muerte que se deseaba, porque había que morir más o menos como el maestro, como los apóstoles de Jesús. Y cuando usted de alguna manera se libraba de una muerte así, los otros cristianos ya lo rechazaban y le decían hereje o apóstata. ¿Por qué? Porque de repente usted quiso salvar su vida, defender su familia, no morir quemado, pero mantiene su fe. Aún así, era rechazado por los otros cristianos. Correcto, era un honor morir quemado, apedreado, pasado por espada o comido por un león o un oso una vez en el circo romano.
Muchos padres de la iglesia murieron así. Justino mártir, mártir por eso, porque fue al martirio. Mientras se conducía a su martirio, escribe esas cartas. Ahí lo van a ver en el video o leer en el material. Adelante. Sí, solo quisiera preguntar si esto de morir así, más o menos como murió Jesucristo, tendrá que ver con un pasaje que dice que el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de su nombre, la ganará o se salvará, algo así. Tiene que ver con, sí, con la hermenéutica de esos versículos. O sea, esa era parte del quehacer y del vivir de la cristiandad de la iglesia primitiva. ¿Es correcto? Ok, gracias. A veces es cuestión de interpretación. En un documental de Martín Lutero, al parecer Martín Lutero también él mismo quiso hacer eso, dice que se exponía a sufrimiento y, o sea, Correcto. que, pero después llegó a descubrir que eso no era la verdad, pues, sino que guardar la fe y era por fe todo, no solamente dar el cuerpo a sacrificio y Sí, o sea, miren, como un sufrimiento. son creencias, interpretaciones, porque el mismo Pedro dice la tradición que no permitió morir igual que el maestro, sino crucificado boca abajo. Dice la tradición. Eran cuestiones de cómo la gente interpretaba. De hecho, en este curso vamos a estudiar las escuelas. No voy a profundizar, pero sí vamos a estudiar porque habían escuelas de interpretación, sobre todo dos fuertes, la de Occidente y la de Oriente. Vamos a estudiar los concilios ecuménicos. O sea, en los primeros 300 años, 400, los obispos se reunieron para combatir la herejía. Se estaba hablando que Jesús no era Dios. Se estaba hablando que Jesús de Nazaret no podía ser el Cristo, etcétera, etcétera. Es parte de la temática. Bien, hermano. El tiempo no va para más.